Poseidón, señor del mar, dios de la sequía, las inundaciones, los terremotos y los caballos. Así que supongo que con un vídeo de esta magnitud deberíamos empezar desde el principio con la religión micénica, esencialmente la madre de toda la religión griega. Para empezar, tenemos que dejar de lado cualquier imagen de panteón griego que creamos tener, porque el panteón micénico es básicamente la plataforma sobre la que se construyeron todos los demás panteones. Para los micénicos, Poseidón era la cabeza de su panteón. El papel que ahora asociaríamos con Zeus originalmente le pertenecía. Incluso Persófone era considerada la hija de Poseidón y Deméter, en contraposición a Zeus, pero la mayor parte de esto se puede atribuir a que Zeus es una figura que no aparece hasta más tarde. Una de las primeras historias que tenemos de Poseidón lo sitúa transformándose en caballo para aparearse con Deméter, que se había transformado en yegua. Toda esa transformación en animales para aparearse con alguien es algo que hemos visto más de un par de veces. Todavía era visto como la deidad de los terremotos, pero su dominio principal era el inframundo y sus muchos ríos, lo cual es bastante interesante, porque de nuevo este es un papel más comúnmente asociado con su otro hermano, Hades. Así que en su ausencia, Poseidón era más o menos la deidad de la navaja suiza 3 en 1. Es difícil decir con certeza si estaba asociado con el mar en la cultura micénica, porque no sabemos lo suficiente sobre el pueblo micénico, pero la mayoría de los poetas que lo siguieron creen que esta asociación con el mar vino después de la derrota de su padre. Con el paso de los años y el desarrollo de diferentes versiones de la religión griega, Poseidón se convirtió en uno de los 6 olímpicos originales, los hijos de Cronos y Rea, que fueron engullidos por su padre. Cuando finalmente los derrocaron, los 3 hermanos echaron a suertes cómo se dividiría el mundo y quién gobernaría cada dominio. Pero Zeus nunca planeó sacar la pajita más corta, y así cuando Hades lo hizo, se le otorgó el inframundo. Poseidón seguiría gobernando el mar, mientras Zeus se convertiría en el gobernante del cielo. Es bastante raro ver imágenes de Poseidón sin su icónico tridente, y cuando se menciona su nombre, estoy seguro de que el tridente es una de las primeras cosas que vienen a la mente. Durante la guerra con los titanes, Zeus liberó a los cíclopes del Tártaro, y a cambio forjaron sus armas, y es ahí donde Poseidón recibiría su tridente, el símbolo que identificaría al dios y gobernante del mar. Por supuesto que no fue la única deidad del mar. Muchos vinieron antes que él, desde Ponto y Talasa, que literalmente significa el mar, hasta Océano y las muchas deidades menores e hijos que le siguieron. Nos referimos a él como el dios del mar porque asumió la posición de gobernante, y es más fácil tener uno en lugar de tener que nombrar a los otros 5000. Ya que estamos en el tema de las miles de deidades, supongo que podemos echar un vistazo a las amantes y a la descendencia de Poseidón. Pero como YouTube no me deja subir un vídeo de 10.000 horas, solo voy a mencionar las más importantes. Eso y que me gustaría seguir estando algo cuerdo, al menos hasta el vídeo de Zeus y el episodio 2 de Dark World, que prometo que llegará pronto. De todos modos, supongo que deberíamos empezar con su esposa Anfítrite y la extraña historia de cómo se casaron. Cuando Poseidón le hizo saber que deseaba casarse con ella, ella huyó con la esperanza de seguir siendo virgen. En lugar de perseguirla él mismo, Poseidón envió a sus delfines para que la trajeran de vuelta. Y sí, los delfines son los espíritus al servicio de Poseidón. Nunca se sabe de dónde vienen, solo que eran sus seguidores más queridos. Hay 2 versiones de esta historia. Una es que los delfines secuestraron a Anfítrite y la trajeron de vuelta en contra de su voluntad, y la otra es que hubo un delfín que la convenció de volver y casarse con Poseidón. Es debido a este superhéroe con aletas que el delfín fue colocado en el cielo como la constelación Delfinus. Hay una parte adicional de esta historia, escrita por poetas romanos, en la que el delfín responsable de persuadir a Anfítrite para que regrese, organiza y oficializa la boda. Ahora bien, si la gente pudiera casarse con un delfín hoy en día, estoy seguro de que lo harían. Aunque no sé por qué querrían hacerlo, ya que el animal idóneo sería un pingüino, porque ya va vestido para la ocasión. Y si no estás de acuerdo, estás equivocado. Así que Anfítrite se casó con Poseidón y se convirtió en la reina del mar. Juntos tuvieron 2 hijos notables, uno llamado Tritón, cuya imagen se confunde a menudo con la de su padre porque también llevaba un tridente. La principal diferencia entre ambos era que Tritón tenía la parte superior del cuerpo de un hombre y una cola de pez, lo que le convertía en un sireno gigante. Los tritenos eran también el nombre dado a los espíritus del mar que se aparecían a lo que nosotros llamaríamos tritones. Poseidón y Anfítrite también tenían una hija llamada Rodos, que era la personificación de la isla griega Rodas.
Pero no todos los poetas parecen estar de acuerdo en que Poseidón era el padre, sino que era la hija de Anfítrite y de un hombre sin nombre. En cualquier caso, tanto Anfítrite como Tritón vivían con Poseidón en su palacio de oro que se encontraba en el mar Egeo, al igual que Hades, que pasaba la mayor parte de su tiempo lejos del Olimpo a menos que fuera llamado. Mientras estaba casado con Anfítrite, una de sus muchas amantes fue la ninfa Escila, y cuando su esposa se enteró, transformó a Escila en el horrible monstruo del mar que hemos llegado a conocer. Según Nonus, Poseidón entonces la transformó de esta forma espantosa en un acantilado costero en el estrecho de Mesina. También fue padre de 2 gemelos que nacieron del cuello de Medusa cuando fue decapitada por Perseo, el corcel alado Pegaso y Crisaor, el niño nacido con la espada de oro. No es una gran sorpresa, pero también tuvo un romance con Afrodita, al poco tiempo de que ella y Ares fueran liberados de la red dorada de Hefesto, después de que éste los sorprendiera teniendo un romance mientras ella aún estaba casada con él. Aquí es donde empieza a sonar como uno de esos dramas televisivos dirigidos a amas de casa aburridas, porque cuando fueron sorprendidos por Hefesto, la mayoría de los dioses creían que era muy divertido ser atrapados durante el acto, pero Poseidón no lo encontró gracioso, así que prácticamente suplicó y convenció a Hefesto para que los dejara ir. Y para mostrar su gratitud, ella entonces tuvo un romance con Poseidón, así que en este punto no sé realmente quién se supone que está engañando a quién. Afrodita todavía estaba casada con Hefesto cuando tuvo una aventura con Ares, pero luego se divorció de él para estar con Ares, pero luego tuvo una aventura con Poseidón, mientras que todavía estaba con Ares, y por supuesto Poseidón estaba casado con Anfítrite. Así que supongo que tenemos un extraño pentágono de amor. Para hacer las cosas aún más confusas, algunos consideraban que Rodas era la hija de Afrodita y Poseidón. Pero en otras versiones era la hija de Anfítrite y un hombre sin nombre, lo que significa que tuvo una aventura mientras Poseidón hacía lo mismo. Honestamente, no tengo ni idea, pero si crees que esto es confuso, espera a que lleguemos a la vida amorosa de Zeus. Personalmente te recomiendo que sigas mi enfoque cuando se trata de los dioses y sus relaciones. Simplemente deja de lado tu cabeza, acepta que no tiene sentido buscar una lógica y sigue adelante. Los hijos de Poseidón son una lista interminable. Él engendró dioses, semidioses, ninfas, gigantes, animales, así como un montón de hijos mortales. Por lo que una buena regla general en el mito griego es que si respira, hay una buena posibilidad de que venga de Zeus o Poseidón. Algunos de sus hijos mortales más famosos son Belerofonte, Tesauro, Sarpedón y Lamia. Es bastante irónico que muchos de los dioses odiaran a los gigantes, pero Poseidón fue el padre de unos cuantos, incluyendo a Orión, Otus, Crisaor y los Alvadae. Pero estoy seguro de que la descendencia de la que más quieres oír hablar es la de los animales. Ya mencionamos a Pegaso, y siendo Poseidón el dios de los caballos, tiene sentido que tenga más de un hijo caballo. Así que junto con Pegaso, el caballo volador, estaba Arión, el más rápido de todos los caballos, que también podía hablar. También estaba Crisómalo, un carnero volador de oro que también podía hablar. Así que Pegaso, Arión y Crisómalo se combinaron en uno. Es decir, los antiguos griegos se quedaron sin ideas o tras años de experimentación finalmente crearon el mejor mutante carnero niño. Tú decides. Así que después de esto supongo que podemos ver algunas de las historias en las que Poseidón estuvo involucrado, que son bastantes. Estoy seguro de que muchos habéis oído la historia de que Perseo utilizó la cabeza de Medusa para matar al monstruo marino Cetus y salvar a Andrómeda. Todo esto ocurrió porque la reina Casiopea afirmó que su hija era la más bella de la tierra, incluso más que las Nereidas, las doncellas del mar que protegían a los marineros y pescadores, y la esposa de Poseidón también lo era, así que la idea de que la belleza de su esposa se comparara con la de una simple mortal le enfureció lo suficiente como para convocar al monstruo Cetus para que destruyera su reino. El rey y la reina, sin saber qué hacer, ataron a su hija a un par de rocas y la ofrecieron como sacrificio al monstruo para apaciguar a Poseidón. Pero aquí es donde Perseo salva el día y mata al monstruo. No era raro ver a Poseidón aparecer en una historia para vengarse porque alguien le enfadaba y luego desaparecer. Cuando Ulises cegó al cíclope Polifemo, se dirigió a su padre para que le ayudara a vengarse, y este respondió a las plegarias de su hijo enviando una enorme tormenta que destruyó el barco de Ulises, dejándolo a él y a sus hombres varados y retrasando su regreso a casa durante 10 años. Otra historia bastante bien documentada fue su disputa con Atenea sobre quién sería el patrón de Atenas. Como era una ciudad asolada por la sequía, golpeó su tridente contra el suelo y creó un manantial para el pueblo.
pero el único agua que salía de este manantial era agua salada, por lo que era casi inútil. Atenea dio al pueblo una rama de olivo que prefirieron, porque proporcionaba comida, leña y también representaba la paz, por lo que se convirtió en su diosa patrona, dejando a Poseidón poco contento con el resultado. En la historia del Minotauro, el rey Minos rogó a Poseidón que le regalara un espléndido toro de las profundidades del océano para poder demostrar al pueblo de Creta que los dioses le favorecían y que él era el rey legítimo. Poco después, el toro blanco más espléndido que Minos había visto nunca apareció ante él, y una vez que su pueblo lo vio, se convirtió en el rey de Creta. Ahora era el momento de cumplir su parte del trato. Minos se había encariñado con el toro y pensó que podría engañar a Poseidón cambiando el toro por otro de su manada. Esto, por supuesto, no funcionó, y Poseidón convirtió al toro en un animal salvaje. Pero no se detuvo ahí, sino que también hizo que la esposa de Minos se enamorara del toro, y después de hacer que Dédalo le construyera una vaca de madera, se metió dentro y se apareó con el toro. De esta extraña forma de bestialidad nació el Minotauro que asolaría el reino de Minos. Así que, como estamos empezando a aprender, hacer enfadar a Poseidón no suele acabar muy bien. Lo mismo puede decirse de la mayoría de los dioses, pero Zeus y Poseidón suelen encontrar la forma más creativa de castigar a los culpables de arrogancia. También hubo una ocasión en la que los dioses se rebelaron contra Zeus durante el asalto al Olimpo, y como resultado, tanto Apolo como Poseidón fueron despojados de su divinidad y puestos al servicio del rey Laomdeón, que les hizo construir una muralla alrededor de la ciudad de Troya, prometiendo recompensarlos una vez terminada. El rey faltó a su palabra, y entonces Poseidón volvió a enviar un monstruo marino para destruir la ciudad. Tras consultar a un oráculo, este le dijo que la única forma de salvar a su pueblo era atar a su hija a una roca y ofrecerla como sacrificio. Muy similar a la historia de Perseo, pero esta vez sería Heracles quien matara al monstruo. A lo largo de la guerra de Troya, Poseidón intervino varias veces ayudando a los griegos sobre los troyanos, pero eso es un vídeo para otra ocasión. El culto a Poseidón puede ser uno de los más importantes de la antigua Grecia, si no el que más, pero la mayoría de sus estatuas y templos se construyeron en el sur de Grecia y alrededor de las islas costeras, lo que tiene sentido porque muchos de sus seguidores eran marineros y pescadores. Los pescadores solían llevar toros a la orilla y sacrificarlos en nombre de Poseidón, creyendo que a cambio les concedería una pesca abundante al día siguiente. A continuación ofrecían una décima parte de lo que pescaban al delfín para que no destruyera sus redes de pesca y a Poseidón para que les concediera un viaje seguro a casa, evitando cualquier desastre en el mar. Muchos creían que creaba nuevas islas simplemente clavando su tridente en el suelo, pero lo mismo ocurría cuando se enfadaba. Al romper su tridente provocaba terremotos, inundaciones y todo tipo de destrucción en los barcos y pueblos pesqueros. De ahí que uno de sus nombres sea el de agitador de la tierra. La gente incluso ahogaba a los caballos durante las tormentas creyendo que era la única manera de apaciguarlo, pero eso también podría ser una manera de enfadarlo rápidamente. Para los que se preguntan cómo se desplazaba nadando, ya que no parece la forma más rápida, en su lugar montaba un carro tirado por hipocampos, caballitos de mar gigantes con cola de pez. Ahora bien, siempre habrá una discusión sobre si Poseidón debería haber sido el gobernante de los dioses por encima de Zeus, al igual que en la interpretación de la religión micénica. En última instancia, no hay realmente una manera de determinar esto sin discutir sobre cuál prefieres. Zeus era el gobernante porque así lo decidieron los antiguos griegos, así que argumentar que estaban equivocados no tiene sentido. Los poetas y los historiadores no han establecido ningún tipo de escala de poder. Hay algunas citas sobre que Poseidón podría gobernar si lo deseara, pero la mayoría está de acuerdo en que Zeus poseía la mayor autoridad, y esa es la única forma fiable de determinar el poder. Así que para responder a la pregunta que tanta gente se hace, ¿de quién es más fuerte, Zeus o Poseidón? La respuesta es muy sencilla, Zeus. Porque si algo nos ha enseñado Pokémon es que el trueno es súper efectivo contra el agua.